¿Qué tal? ¿Cómo están, empresarios? Bienvenidos a esta clase de contabilidad. Es nuestra segunda clase de la introducción a la contabilidad. La clase pasada vimos el concepto de contabilidad y en esta ocasión vamos a ver un tema que es muy importante, que son los tipos de contabilidad. Aquí se los voy a escribir. Déjenme darle un poquito de formato para que tenga mejor apariencia. En respecto a este tema de tipos de contabilidad, es un tema que nos va a permitir determinar cuáles son las diversas técnicas relacionadas o ligadas a lo que es la contabilidad. Nosotros vimos la clase pasada en el concepto de contabilidad que es una técnica del registro de las operaciones económico-financieras de una entidad con el objetivo de plasmar la información financiera en los estados financieros que sirvan para realizar oportuna y adecuadamente la toma de decisiones. Esa es una definición que trabajamos, es una decisión que yo tengo, una definición que yo tengo relacionado a la contabilidad financiera. Sin embargo, yo les había mencionado que el concepto de contabilidad financiera lo encontramos en las normas de información financiera A1 y nos menciona que la contabilidad, vean aquí lo dice, la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que producen sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Bien, eso fue lo que nosotros hablamos en la clase pasada. Entonces, ¿cuáles son los tipos de contabilidades? En primera instancia, tenemos la contabilidad financiera, que es la misma que nosotros habíamos mencionado la clase pasada, pero ahorita vamos a retomarlo. Otra contabilidad tenemos en la contabilidad de costos, que también este curso va a tomar parte de lo que es la contabilidad de costos y por lo tanto es una combinación entre contabilidad financiera y contabilidad de costos en este curso. Vamos a tener contabilidad administrativa, también existe la contabilidad fiscal, tenemos la contabilidad gubernamental, tenemos la contabilidad por áreas de responsabilidad, tenemos la contabilidad pública, tenemos la contabilidad privada. Y así pueden encontrar diversos tipos de contabilidades. Aquí yo me estoy centrando en las principales contabilidades que van a estar ustedes relacionados durante toda su carrera como empresarios y por eso lo vamos a analizar cada una de ellas. La contabilidad financiera. Vamos a iniciar por esta parte, la contabilidad financiera, y en esta parte de contabilidad financiera ya lo vimos en la clase pasada, que es la contabilidad financiera. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo importante para todos ustedes? La contabilidad, ¿qué se encarga la contabilidad financiera? Pues ustedes ya saben que registra todas las operaciones monetarias, las económico-financieras de una entidad con el objetivo de plasmar la información en unos estados financieros que sirvan para la toma de decisiones. Entonces la contabilidad financiera obviamente habíamos mencionado que es una técnica, analizamos en su momento si era ciencia, arte o técnica. Les mencioné las discusiones que se realizaron relacionado a esta, pues, si era ciencia, arte o técnica. Y en la actualidad, lo aceptado es que la contabilidad es una técnica. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esta contabilidad financiera? Bueno, estados financieros. Como la contabilidad financiera es un registro de todas las operaciones monetarias de una empresa y el objetivo de ella es clasificarlos de tal manera que al final del mes, que al final del trimestre, al final del año, se generen informes
en una sola hoja en donde esté plasmado las miles o millones de transacciones monetarias que tenga una empresa y que mediante una hoja ustedes puedan ver cómo se manejó el dinero. Esos son los estados financieros. Los estados financieros son los informes financieros del acumulado de todos los registros, de los millones de registros. Piensen ustedes en Coca-Cola, imagínense cuántas operaciones al día tiene Coca-Cola y todas las tiene que registrar la contabilidad financiera. Sin embargo, imagínense ustedes como dueños de la empresa, no pueden revisar una por una las operaciones que realizó la empresa. Imagínense, se tardarían muchísimo tiempo y las decisiones no las podrían tomar de manera oportuna. Es por ello que la contabilidad financiera está registrando todas las operaciones, las registra y hace un resumen. Ese resumen se llaman estados financieros. En esos estados financieros es el resumen de todas las operaciones que se realizó al mes, al trimestre o al año y por lo tanto esa información es información monetaria, una información económico-financiera y les sirve para ustedes pues para tomar adecuadamente las decisiones. Entonces son estados financieros y nos sirven para la toma de decisiones. Eso es la contabilidad financiera. Contabilidad de costos. ¿Qué es la contabilidad de costos? También vamos a abordar la contabilidad de costos en este curso. Sin embargo, también forma parte está muy en contacto con la contabilidad financiera. Son carnalitos, ¿no? En el cual la contabilidad financiera le sirve a la totalidad de las empresas. Al 100% de las empresas realizan contabilidad financiera. Sin embargo, no la totalidad de las empresas que existen realizan contabilidad de costos. ¿Por qué es así? Porque los costos están relacionados a la producción de un producto. Entonces, aquellas empresas que no realicen producción de un producto no necesariamente deben de llevar una contabilidad de costos. Imagínense ustedes una comercializadora, simplemente una zapatería, imagínense que no hagan zapatos, nada más compran los zapatos y los venden. Es una comercializadora, no tiene un producto, solamente tiene la comercialización del producto. Ellos no elaboran el producto, no lo transforman, no lo extraen, etcétera. Por lo tanto, una comercializadora no tiene la necesidad de llevar una contabilidad de costos. Aquí en este parámetro de contabilidad de costos, entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues es el control del costo de producción, control del costo de producción. También podríamos hablar que es el control del proceso de producción. Y no nada más debe ser el del proceso de producción. Puede ser que no se produzca nada, pero se extraiga, ¿sí? De la extracción. ¿Cómo qué? Como la minería, como el petróleo, por ejemplo, es extracción. Ellos, por ejemplo, sacan el petróleo y pues ya lo venden tal vez en petróleo crudo. Sin embargo, para extraer ese petróleo, pues sí generan un costo. No es como una comercialización de compro-vendo, sino que para poder extraer el petróleo, pues se tiene que utilizar cierta maquinaria, ciertos recursos, con el objetivo de obtener la materia prima que se puede vender en el mercado. Entonces, la contabilidad de costos nos sirve para el control del costo de producción, del proceso de producción y no necesariamente un proceso de producción, sino también la extracción. También, en contabilidad de costos, vamos a tener un estado financiero que se llama estado de costo de producción y venta. Hay algunos autores que mencionan que ese estado financiero forma parte de la contabilidad financiera porque la contabilidad financiera realiza los estados financieros. Sin embargo, yo considero que la contabilidad de costos, pues el informe que nosotros realizamos exclusivamente del costo de producción de un producto que nosotros estemos realizando, pues ese estado financiero nosotros lo vamos a llevar en la contabilidad de costos. ¿Cuál es la diferencia en contabilidad financiera y contabilidad de costos? Pues la principal, recuérdenlo, que la contabilidad financiera
la llevan todas las empresas, el 100% de las empresas. La contabilidad de costos no necesariamente lo deben llevar todas las empresas, solamente las empresas que tengan la producción, transformación, extracción de un producto. ¿Correcto? Bien, vamos a ver la siguiente, contabilidad administrativa. ¿Qué es la contabilidad administrativa? Esta también ustedes la van a llevar en su carrera, la contabilidad administrativa, pues forma parte de, yo lo considero como una técnica financiera. Hay muchos autores que mencionan que no forma parte de las finanzas. Sin embargo, cuando vemos qué es lo que hacemos en contabilidad financiera, pues forman parte de las finanzas. Entonces, se calcula, por ejemplo, el punto de equilibrio, el costo, volumen, utilidad, se realizan presupuestos, entre otras cosas. ¿Cuál es el objetivo entonces de la contabilidad administrativa? Bueno, pues toma la información que se extrae de la contabilidad financiera y de la contabilidad de costos. Esa información, recuerden que está plasmado en un estado financiero. La contabilidad de costos, acá también les pongo de que está plasmado también en un estado financiero. ¿Cuál es el objetivo de todo estado financiero? Pues la toma de decisiones. Entonces, se extrae la información importante tanto de la contabilidad financiera como de la contabilidad de costos, y la contabilidad administrativa utiliza esa información mediante ciertas técnicas financieras que se transforman en información que permita tomar decisiones. Por ejemplo, aquí yo les pongo un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es una técnica en la cual el administrador, el financiero, lo realiza mediante una fórmula con los datos extraídos de la contabilidad financiera y de la contabilidad de costos, con el objetivo de determinar cuál es el punto muerto, el punto en el cual no gano ni pierdo. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos comercializando pantalones, con esta técnica nos va a salir el número de pantalones que nosotros necesitamos producir y vender para no perder y no ganar dinero, o sea, estar en punto muerto. Por eso se llama punto de equilibrio. No gano, no pierdo. Como ustedes pueden ver, ya que tenemos esa información de punto de equilibrio en el cual una empresa no gana y no pierde, pues entonces ese sería el punto rojo en el cual ninguna empresa debería de pasar, ¿no? En el sentido de que deben de vender más de ese punto de equilibrio para empezar a obtener ganancias. Así tenemos un costo, volumen, utilidad, un presupuesto. Tenemos diversos tipos de presupuestos. Tenemos el presupuesto financiero, el presupuesto de costos, de mano de obra, presupuesto de ventas, y en mi canal ustedes pueden encontrar diversos tipos de técnicas, de metodologías que permite realizar el cálculo del presupuesto de ventas, y yo les enseño varias técnicas como el método de mínimos cuadrados, relativo absoluto, aritmético, geométrico, logarítmico, exponencial, regresión, correlación, etcétera. Todas esos son técnicas matemáticas, al fin y al cabo, son matemáticas, pero nos sirve a nosotros para poder determinar que conforme a los acontecimientos pasados, con la información generada por la contabilidad financiera y la contabilidad de costos de los últimos años, nosotros podemos prever lo que va a pasar en el futuro. De eso se encarga la contabilidad administrativa. Utiliza la contabilidad financiera, la información que proviene de la contabilidad financiera y de la contabilidad de costos, con el objetivo de utilizar una técnica financiera que permita tener un resultado y que ese resultado sea significativo. En el caso del punto de equilibrio, como les he mencionado, el resultado sería cuántos pantalones, en el caso del ejemplo de los pantalones, cuántos pantalones debo de producir y vender exactamente para no ganar y no perder dinero. Si yo produzco y vendo más de esa cantidad de punto de equilibrio, gano dinero. Si vendo menos de esa cantidad, voy a perder dinero. Esa es parte de lo que es la contabilidad administrativa. Vamos a ver qué es la contabilidad fiscal. La contabilidad fiscal es una contabilidad que permite a la empresa el administrar adecuadamente las contribuciones.
todo tipo de contribuciones entra dentro de la contabilidad fiscal. Es todo lo que se le paga a Hacienda, todo lo que se le paga al fisco. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de llevar una contabilidad fiscal y no nada más una contabilidad financiera? Porque se supone que las normas de información financiera el procedimiento que nosotros utilizamos para realizar la contabilidad financiera en ocasiones son distintas a lo que establece la contabilidad fiscal. Entonces, si estamos teniendo dos parámetros que son contrarios y son obligatorios ambos, entonces sería conveniente tener por una parte la contabilidad financiera que respete las normas de información financiera, que es la siguiente clase vamos a hablar de las normas de información financiera, y también otra contabilidad que respete todos los aspectos legales. Hubo una ocasión en la cual se mencionaba de que la contabilidad fiscal estaba prohibida porque se pretende que con la contabilidad fiscal se cometan delitos en materia fiscal, como defraudación fiscal, etcétera. Esto no es verdad, o sea, el que quiere simplemente no pagar impuestos no los paga, así de sencillo. Entonces la contabilidad fiscal simplemente es para poner en orden y cumplir adecuadamente las disposiciones fiscales. Entonces, ¿qué es lo que busca la contabilidad fiscal? Pues es el control de la información de las contribuciones. Todo tipo de contribuciones, ¿eh? Y recuerden que dentro de las contribuciones están los impuestos. Vamos a ver la siguiente, la contabilidad gubernamental. Esta contabilidad gubernamental es prácticamente una contabilidad financiera, pero llevado al sector público, es decir, al gobierno. Existen diversas cuentas que se deben de utilizar en una contabilidad gubernamental. Existe una legislación respecto a la contabilidad gubernamental en el cual los municipios, las entidades federativas, las empresas paraestatales, el poder legislativo, ya sea estatal o federal, etcétera, este tipo de organismos gubernamentales deben de llevar esa contabilidad gubernamental y esa contabilidad se debe de llevar a un órgano de auditoría también del gobierno para poder determinar si se usó adecuadamente los recursos. Entonces, la contabilidad gubernamental, lo que se busca es el control de los recursos públicos. Realizan estados financieros y obedece a la ley de contabilidad gubernamental. ¿Qué es la contabilidad por áreas de responsabilidad? Este es un tema muy, muy interesante para nosotros empresarios, porque además de que nosotros tenemos una contabilidad financiera y una contabilidad de costos y una contabilidad administrativa y una contabilidad fiscal, también deberíamos llevar una contabilidad por áreas de responsabilidad. Imagínense ustedes que tienen un negocio vamos a considerar de una carnicería. Ustedes tienen un negocio de carnicería. Y entonces ustedes llevan contabilidad financiera, contabilidad de costos, ¿sí? Si es que ustedes realizan además otro tipo de productos, alguna transformación en el producto, pues sería una contabilidad de costos. En caso contrario, nada más sería una contabilidad financiera. Llevan una contabilidad administrativa y una contabilidad fiscal. Ya llevan estos 4. Entonces, ¿les sirve la contabilidad por áreas de responsabilidad? Pues en este caso no, porque nada más tienen una área de responsabilidad, una sola. Pero imagínense que ustedes van a abrir nuevas carnicerías en las colonias de al lado. Imaginemos que son 5 colonias al lado. Entonces van a tener la sucursal principal más 5 sucursales alrededor de la sucursal principal en las colonias aledañas. Entonces, ustedes tienen 6 negocios. Cada uno de estos negocios es un área de responsabilidad. Si ustedes nada más llevan una contabilidad financiera general en donde se
se establezca cuánto ganaron de manera general en los 6 negocios, pues en este caso ustedes van a poder tomar decisiones adecuadas, además de que estamos obligados, podemos realizar eh, pues toma de decisiones adecuadas de manera general en cuestiones de negocio. Sin embargo, llevando una contabilidad por áreas de responsabilidad en el cual cada una de las carnicerías lleven una contabilidad aparte, cada una de ellas, que se hagan responsables de sus costos, de sus gastos, de sus ingresos. Aquí nosotros podemos tomar en consideración cuál es la carnicería que realmente nos está aportando, nos está aportando de acuerdo a nuestros objetivos y cuál de ellas pues simplemente no vamos a conservar, que tenemos que cerrar. ¿Sí? Esta contabilidad por áreas de responsabilidad es muy importante para nosotros empresarios porque nos permite determinar por cada célula, se podría decir, por cada célula del negocio, si existe una rentabilidad o simplemente, como se dice en el mundo de los negocios, nada más nos está chupando sangre, ¿sí? Es una sanguijuela, nos está absorbiendo recursos que podríamos evitarnos que nos absorba o esa inversión de esa carnicería, tal vez llevarlo a otra colonia en donde tenga un mejor mercado. Entonces, eso nos permite nosotros tomar decisiones muy exactas respecto a cada una de nuestras sucursales. Aquí la contabilidad por áreas de responsabilidad puede ser un área también de la empresa, porque si ustedes tienen una contabilidad ustedes les falta un poquito más conocer sobre estrategias de negocio, pero les comento que una de las estrategias de negocio es dividir nuestra empresa en células. Cada una de las células debe llevar una contabilidad por áreas de responsabilidad para que se haga responsable de sus costos, de sus gastos y de sus ingresos. Si un líder de esa célula de negocio quiere contratar a alguien, es sobre sus costos, sobre sus gastos. Al fin y al cabo, ellos deben de cuidar la rentabilidad de su departamento. Posiblemente estábamos hablando de que existe una sola empresa, pero en el área de ventas son 10 productos. Entonces, cada uno de los productos puede generarse una célula, ¿sí? Una célula diferente. O posiblemente sea un solo producto, pero cada uno de los equipos tiene un área regional de ventas. Entonces deberíamos de ocupar una contabilidad por áreas de responsabilidad, por lo cual, ¿qué objetivo está buscando la contabilidad por áreas de responsabilidad? Pues es el control de las células de negocio. Células de negocio. También podemos llamarle sucursales. También la podemos llamar divisiones dentro de una empresa, áreas, etcétera. Cada uno de ellos debe de llevar el control sobre su costo, gasto, ingreso y rentabilidad. Contabilidad pública. La contabilidad pública es lo referente a la contabilidad gubernamental. Contabilidad gubernamental. Se podría decir que es un sinónimo la contabilidad pública. Es aquella contabilidad que lleva el gobierno. También tenemos la contabilidad privada. La contabilidad privada es la contabilidad que llevan las entidades privadas. Las empresas privadas, ya no gubernamentales, son las empresas privadas y llevan una contabilidad privada, por lo cual nosotros podríamos decir que dentro de la contabilidad privada encontramos la contabilidad financiera, la contabilidad de costos, la contabilidad administrativa, pero yo creo que con estos dos, contabilidad financiera y de costos, entra dentro de la contabilidad privada, porque la contabilidad administrativa la puede llevar tanto la contabilidad pública como la contabilidad privada. Entonces, aquí ustedes tienen cómo se dividen los tipos de costos. Pueden encontrar todavía, si ustedes investigan más, pueden encontrar mayor variedad de tipos de costos, pero estos son los más importantes respecto a este tema de los tipos de contabilidad. Espero que les haya servido mucho esta información. Hasta aquí la clase del día de hoy. Les mando un saludo a todos ustedes, empresarios. Hasta luego.